Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista aquí en Canarias al Día en Mírame Televisión. En nuestros espacios informativos hay una noticia que les hemos venido contando en las últimas semanas. Es la decisión de un juzgado de instrucción de Madrid, el número 27, de abrir juicio oral contra un conocido periodista canario, director de un importante medio digital, el periódico Canarias Ahora. Se trata de Carlos Sosa, que se enfrenta a una acusación por parte del juez corrupto Salvador Alba, que le pide nada más y nada menos que hasta 23 años de prisión por presuntos delitos de revelación de secretos, de odio y de acoso. La realidad de todo esto es que lo que se esconde detrás de esta petición por parte de la querella del juez Alba es un ataque, sin duda, como muchísimas asociaciones se han postulado ya para defender la figura de Carlos Sosa, un ataque al derecho a la información y al derecho también a la libertad de expresión. Derechos que además son constitucionales y que vienen recogidos, lógicamente, en nuestra Carta Magna. Sin embargo, incluso con el criterio de la Fiscalía que pide el archivo de esta causa, ha habido una jueza que ha decidido abrir ese juicio oral por las informaciones que publicó Carlos Sosa al frente de Canarias Ahora y otras publicadas por ese medio que él dirige, contando las andanzas y algunas triquiñuelas, incluso me atrevo a decir, del propio juez corrupto Salvador Alba, que, como saben, ha sido condenado a 6 años y medio de prisión, una pena que en estos momentos está cumpliendo por conspirar contra Victoria Rosell, que es la pareja sentimental del propio Carlos Sosa. Para hablar de todo este asunto, para hablar de cuestiones como la fianza a la que ha tenido que hacer frente el propio Carlos Sosa, cercana a los 500.000 euros, 422.500 euros para ser exactos, y sobre todo para hablar de cómo es posible que un juez corrupto pueda sentar en el banquillo a un periodista por informar de hechos que en ningún momento se han demostrado falsos, todo lo contrario, nadie discute que esas informaciones eran veraces y tenían un interés y una relevancia pública. Bueno, pues para intentar entender qué es lo que está pasando y también, ¿por qué no decirlo?, para mostrar también nuestra posición desde Mírame Televisión en defensa del derecho a la información, hoy nos acompaña el compañero y periodista, director de Canarias Ahora, Carlos Sosa. Carlos, bienvenido. Bien hallado. La verdad es que normalmente se nos dice que los periodistas no podemos ser los protagonistas de la información. Hoy tú lo eres por culpa de esta situación. Lo primero, ¿cómo lo estás llevando? Bueno, con mucha preocupación, porque no es plato de buen gusto tener una imputación tan grave, que te abran juicio oral, es decir, que haya muchísimas probabilidades, salvo que nuestros recursos prosperen, de que me siente en un banquillo en Madrid, que no es precisamente un sitio cómodo para ejercer la justicia, ser justiciable, quiero decir, pues un poco preocupado, sí. Pero por otro lado tranquilo, porque creemos que hemos actuado correctamente. Todas las informaciones, como acabas de decir, se han demostrado veraces, la Fiscalía nos respalda en ese sentido. En ningún momento el señor Alba ni su esposa, que también se querella, que es letrada de la Administración de Justicia, dicen que las informaciones sean falsas. Lo que dice es que le ha provocado un daño porque hemos revelado secretos, porque no se sienten acosados y se sienten como que les odio o algo parecido a esto, ¿no? En fin, el sentimiento es contradictorio. Por un lado tranquilo, porque hemos actuado bien, por otro lado preocupado, lógicamente, porque en un juzgado se sabe cómo se entra, pero nunca cómo se sale. ¿Quién es el juez Salvador Alba? Bueno, esto es un magistrado que ya lleva más de 20 años en el ejercicio de la profesión, que estuvo más de 20 años en el ejercicio de la profesión, que por suerte ya no va a poder ejercer nunca más, porque la inhabilitación de 18 años ya digamos que es definitiva, no podrá volver a reincorporarse a la carrera judicial. Lo veremos probablemente en los tribunales de justicia ejerciendo de abogado cuando salga de la prisión de Extremera, donde está cumpliendo 6 años y medio de prisión, como bien dijiste. Esto es un juez que jamás admitiría a ninguno de sus justiciables, a las personas que han pasado por sus manos en la Administración de Justicia, hacer lo que él ha hecho. Porque él no solo cometió 3 graves delitos, cohecho, falsedad en documento judicial y prevaricación judicial, sino que además empleó todas las triquiñuelas a su alcance para intentar eludir la prisión cuando ya su condena era firme. Tardó 11 meses en entrar en prisión. Eso es absolutamente inaudito en el Estado de Derecho español. Aquí ningún condenado puede estar 11 meses escaqueándose de la justicia, para lo cual, entre otras muchas cosas, empleó certificados de enfermedad y que le impedían hasta volar, porque las prisiones
aptas para jueces, prisiones de seguridad están en la península, él decía, pero yo no puedo volar, entonces presentó un certificado médico ad hoc. Todas esas cuestiones ustedes informaron prácticamente al minuto sobre toda esta situación procesal del juez Alba. Claro, y eso no le gustó. Él quería que todo esto se hiciera en la penumbra, como fue su conspiración contra Victoria Rosell, que la hizo en la penumbra de su despacho con un imputado, con el empresario Miguel Ramírez, que tuvo, no sé cómo se le ocurrió, la habilidad de grabarle para que se descubriera el delito. O sea, él estaba delinquiendo en su despacho de magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas, descaradamente, con una persona con la que no había hablado jamás en su vida y conspirando para montar todo un tinglado judicial de pruebas falsas para perjudicar a Victoria Rosell y a mí. Y ahora, no conforme con el daño que quiso hacer a esas personas, a sus víctimas, él quiere ser la víctima de esto y vengarse de las personas a las que él trató de meter en la cárcel. ¿En algún momento llegó a presentar algún escrito de rectificación el juez Alba contra todas esas informaciones que ustedes publicaron? No, jamás. Es que jamás ni siquiera ha dicho que las informaciones sean falsas. Él siempre defendió, lo hizo durante el proceso, acudiendo a la emisora de radio donde le entrevistaba el jefe de prensa, José Manuel Soria, todo hay que decirlo, a decir que la víctima de la conspiración era él. Él sigue sosteniendo esto, incluso escribió desde la prisión un libro en el que trata de demostrar que la víctima es él, pero jamás ha dicho en todo este tiempo que las informaciones fueran falsas. Lo que está diciendo es que contar sus enfermedades, que no las hemos contado, contar que que demandó a los padres de una niña, compañera de colegio de su hija, era meterse en su vida privada. La niña de 9 años le dijo a la hija de Alba, ¿cuándo van a meter a tu padre en prisión? Y eso pues, le hizo montar en cólera. Contarte esas cosas no era falso, era verdad, pero él no quería que se contara. O sea, en realidad lo que está diciendo es, no me gusta que cuentes mis cosas y que además queden para toda la vida colgadas en Internet. ¿Te sorprendió, Carlos, el hecho de que sin tener el apoyo del criterio de la Fiscalía que ha pedido el archivo, sin esperar incluso a que ustedes se resuelva el recurso que ustedes han presentado contra el auto de apertura del procedimiento abreviado, que es anterior, previo al auto de apertura de juicio oral, se dictara esa resolución para abrir el juicio oral? Bueno, esta jueza ha demostrado en otros episodios de su carrera profesional no amar a los periodistas. Esto parece evidente. El señor Alba presenta su querella en Madrid. Eso tampoco puede ser casual, porque si la presenta en Canarias probablemente se rían los jueces que la vayan a analizar para emitirla a trámite o no. La presenta en Madrid alegando que el delito que se comete en Internet es un delito prácticamente universal. Y le cae a una jueza una querella en la que hay 5 o 6 personas querelladas y solo me investiga a mí. A las demás personas, que son Victoria Rosell, Ignacio Escolar, Alexis González e Iván Suárez, ni lo llama a declarar. Ella elige a uno, que es a mí, al director del periódico en el que se publicaron estas cosas, deja fuera el diario.es, pero se agarra precisamente de esa circunstancia de que Canarias ahora está asociada al diario.es para decir, el delito se puede haber cometido en Madrid perfectamente. Hay un señor que se llama José María Aznar, expresidente del gobierno, que en esta cruzada de la derecha contra cualquier gobierno que no sea de la derecha, dijo una frase que es aplicable también a este caso: el que pueda hacer, que haga. Hasta que no gobierne la derecha en este país, hasta que la derecha vuelva a gobernar este país, veremos a muchos jueces haciendo cosas como estas. De decir, bueno, aquí, ¿quién estorba? ¿El periodismo libre? Pues vamos a por el periodismo libre. Hay una cosa que si llama incluso, o que si puede llamar algo más la atención que las penas de cárcel que te piden, que sumados todos esos delitos alcanzan los 23 años, es la fianza. Que se fije que además tenías que aportar en un día de plazo, que es el plazo legal, de 422.500 euros. ¿Es normal esta fianza, Carlos? Lo digo porque es superior incluso a la multa que tuvo que pagar por sus delitos el propio juez Salvador Alba, si no me equivoco. Él tuvo que indemnizar a Victoria Rosell con 60.000 euros. Todavía debe dinero de las costas judiciales. A él lo afianzó la compañía de seguro que tienen todos los jueces en este país. A mí me ha afianzado la compañía de seguros que yo pago, que mi empresa paga. Eso te iba a preguntar, ¿un periodista tiene ese dinero? Porque... No,
Los 422.000 euros yo precisamente no los tengo, nunca los he tenido, ni pienso que para el resto que me queda lo vaya a tener nunca. Pero sí que nosotros, como hemos tenido muchos episodios de persecución judicial, nos dotamos hace mucho tiempo de un buen seguro que nos cuesta mucho dinero al año, pero que lo tenemos en nuestros presupuestos para hacer frente a estas eventualidades. Hubiera sido imposible, o sea, ahora mismo si no hubiéramos tenido ese seguro, yo tendría ahora mis cuentas embargadas, probablemente el periódico no podría pagar las nóminas ni a esto porque sería imposible hacer frente a toda esa cantidad de dinero. Se corresponde con los 325.000 euros que pide el señor Alba, más un tercio que se aplica por ley, para garantizar posibles responsabilidades civiles. Las penales se dirimen por otra parte, que son las penas de prisión que pide él, no olvidemos, y su esposa, que es letrada de la Administración de Justicia en ejercicio. Ella sigue ejerciendo en este momento. Ella sigue ejerciendo, estaba en el juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, siendo dirigente de Vox, que es un partido negacionista contra la violencia de género. Sin embargo, ella me atribuye a mí un delito de odio porque dice que algunas víctimas se quejaron de que ella fuera la secretaria judicial después de haber publicado nosotros que era secretaria judicial y dirigente de Vox, de la Junta Provincial de Vox de Las Palmas. O sea, que ella está vinculada a un partido político claramente. No sé si sigue, pero en el momento que lo publicamos... Estaba vinculada, publicamos la fotografía de ella en una reunión de la Junta Provincial de la Junta Provincial de Vox y nadie lo pudo desmentir porque era verdad. Antes hablábamos un poco te preguntaba si te sorprendía o no que se haya podido abrir ese juicio oral. La fianza ya de por sí llama muchísimo la atención. Claro, al final uno si investiga un poco sobre esta jueza, que es la titular del juzgado número 27 de Instrucción de Madrid, se da cuenta, por ejemplo, que también es la misma jueza que también recientemente ha decidido abrir juicio oral contra Risto Mejide, contra un conocido comunicador, por sus críticas en su momento en un programa de televisión a los antivacunas. Entonces, claro, cuando te enteras tú de este tipo de cosas, que seguro que también has hecho ese rastreo que hemos hecho nosotros, ¿qué piensas? ¿Piensas que realmente está protegido el derecho a la información y la libertad de expresión cuando hay jueces que son capaces de sentar en el banquillo a personas en este contexto del que estamos hablando? A ver, la libertad de expresión y el derecho a la información está protegido por la Constitución y hay múltiples sentencias de los tribunales, de los más altos tribunales y del propio Tribunal Constitucional ratificándola y blindándola aún más, lo cual no parece ser obstáculo para que haya una jueza que considere que esa jurisprudencia no le vale y que mande a juicio a un periodista que publique informaciones que son todas veraces, sencillamente porque no le debemos gustar los periodistas, y hace caso a toda la teoría menos un delito. Hay un delito que me atribuye Alba que la jueza finalmente no pone porque solo me imputa a mí, que es el de la pertenencia a organización criminal. A todos los demás delitos que Alba me atribuye, ella los hace propios, los hace suyos y sin, te has leído el auto, sin argumentarlo, sin fundamentarlo, sin fundarlo en derecho, esta señora me manda a juicio, sencillamente con los argumentos de Alba. La fiscal, por el contrario, analiza una a una todas las informaciones objeto del litigio y dice que son todas veraces, que todas cumplen con el precepto de ser de interés público, de tratarse de un funcionario público que comete delitos y que en ningún caso se vulnera su derecho a la intimidad ni a la privacidad de sus enfermedades y nada, porque yo nunca nombro las enfermedades. Sin embargo, al final, de hecho, hay un párrafo a mí me parece clave, ¿no?, en ese escrito de la Fiscalía, que nosotros, por supuesto, también hemos consultado para preparar esta entrevista, donde la fiscal dice: cuando se está ejerciendo, al final esto es algo de perogrullo, pero bueno, está bien dejarlo claro, cuando se está ejerciendo un derecho fundamental, no se puede cometer un delito. Son dos cosas completamente incompatibles. Tú no puedes estar en un legítimo ejercicio de un derecho fundamental, como es el derecho a la información, cosa que ejerces por tu condición de profesional de la información, y a la vez cometer un delito de odio, de revelación de secretos, cuando realmente se ha hecho bien ese derecho a la información, ese derecho fundamental. Si tú me estás diciendo que eso no se cuestiona en ninguna parte de la querella por quien el propio querellante, o sea, ¿cómo casa el hecho de que al final te siente en el banquillo una jueza? Lo decía volviendo un poco a la pregunta de Carlos de ¿hasta qué punto están protegidos? Sí, están protegidos constitucionalmente, no cabe duda, pero al final tú vas a pasar por un trance que eso no te lo va a quitar nadie, Carlos. Sí, pero también está protegida la libertad de la jueza para actuar a su libre criterio, ¿no? Yo no puedo ir contra la jueza por esta aberración jurídica.
Porque para mí y para todos los juristas que lo han consultado, para las asociaciones de la prensa y todas las personas que han tenido acceso tanto a los autos de la señora jueza como a los escritos de la Fiscalía, como a los propios artículos, es una aberración jurídica lo que ha hecho esta señora. Pero no le pasa nada, yo no puedo ir contra ella. Salvo que cometiera un delito de prevaricación, que sería, bueno, ya rizar el rizo, pero ella tiene un criterio que es contrario. Ojo, que es analista de sentencias del Supremo para el Consejo General del Poder Judicial, esta señora, ¿eh? Ojo. O sea, que sabe lo que es la jurisprudencia bien, saben obviamente. Lo que es. Pero a ella no le debemos gustar los periodistas. Debe ser, es una opinión subjetiva que tengo, porque no la conozco nada más que de las 2 veces que me ha interrogado, porque me interrogó varias veces porque Alba fue ampliando la querella durante el procedimiento, del que no pudimos informar porque la jueza expresamente en todos sus autos nos prohibía informar de la instrucción de esta causa. Imagínate que no se hubiera podido hablar de los ERES, de la Gürtel o de todos los procesos judiciales escandalosos que ha tenido este país, porque los jueces prohíben hablar de una causa que no está declarada secreta, como es el caso, no está declarada secreta. Hasta que no hubo auto de apertura judicial, no hemos podido contar esta historia, porque durante 2 años la jueza expresamente nos lo prohibía en todos sus autos. O sea, no le gusta la información, no le gusta la libertad de información, no le gusta que contemos las cosas de jueces, por lo que parece. Porque al final, ¿crees, Carlos, que lo que se busca, incluso más allá de que es muy difícil, como jurídicamente se han manifestado muchas asociaciones y jurídicamente te han asesorado en ese sentido, que esto pueda prosperar? Veremos qué ocurre. Evidentemente, como tú decías antes, al final el riesgo está ahí, porque te vas a tener que sentar en un juicio. Pero realmente, si te pones a analizar, Carlos, ¿no crees que quizás lo que se está buscando es asustar? Sí. A ver, cualquier periodista que no tenga el grado de libertad del que yo disfruto, hablo de mi caso, ¿eh? Sí. Probablemente tú también. Sí. Cualquier persona que no tenga nuestro grado de libertad para actuar, cualquier persona que no tenga una empresa detrás que le respalde o un buen seguro de responsabilidad civil que le respalde, la próxima vez que vaya a informar de un juez corrupto va a tener miedo. Va a tener miedo. Al final se limita el derecho a la información. Claro, la próxima vez que alguien vaya a hablar de un político como José Manuel Soria, que estaba detrás de esa conspiración del juez Salvador Alba contra Victoria Rosell, se lo va a pensar. ¿Por qué? Porque puede ocurrirte que te caiga una jueza que te mande a juicio injustamente y que te mete una fianza de 422.500 euros y que le haga caso a un juez corrupto que está en la prisión de Extremera cumpliendo una condena por ser un delincuente, que le haga caso a él y te asuste, porque está asustando a todo el gremio. Le está diciendo a esta sociedad, no se puede tocar a según qué persona. Y un juez en la cárcel, a lo mejor hay jueces a los que no les gusta. Recuerden, cuando Alba se descubrió su andanza por la grabación de Miguel Ángel Ramírez, hubo jueces que salieron en su defensa y que llegaron a decir que es normal que reciban su asociación, la Asociación Profesional de la Magistratura, que es normal que un juez reciba a un imputado en su despacho sin abogado y sin procurador y sin testigos. Lo llegaron a decir. La Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria. No se puede tocar a según qué persona en este país. Recuerden lo de Aznar, el que pueda hacer, que haga. Carlos, lo cierto es que has nombrado algunas informaciones, me gustaría analizarlas contigo si es posible y preguntarte algunas cuestiones sobre ellas, porque esta causa tiene algo que yo creo que la hace bastante sencilla, si me lo permites, dentro del derecho penal, y es que no estamos hablando de indicios que estén sustentados en difíciles operaciones de ingeniería administrativa o jurídica, ¿no? Estamos hablando de que aquí los indicios son informaciones publicadas y que cualquiera puede acceder a ellas y volver a leerlas. Al final está bastante delimitado, ¿no?, el margen por el que se puede mover también, en este caso, el propio juez Alba en su querella. Entonces a mí me gustaría compartir algunas de estas informaciones, algunas incluso ya las has nombrado, siguiendo un poco también el relato que hace la propia Fiscalía en su escrito a la hora de intentar desmontar un poco o argumentar, porque la Fiscalía sí que argumenta, a diferencia de lo que hace la jueza, de manera intensa su posición para pedir el archivo del procedimiento. Entonces vamos a empezar con esta información que se publicó el 18 de febrero de 2022. El juez corrupto Salvador Alba pide a la justicia que lo trate como si fuera indigente. Según la querella, se asegura que en esta información se publica en el cuerpo de la noticia una sentencia de modificación de medidas de divorcio que recientemente se dictó a favor del querellante. Sin embargo, la propia Fiscalía, y nosotros lo hemos podido comprobar, hemos visto que no existe ningún tipo de referencia en el texto a la mencionada sentencia de divorcio ni a ningún otro dato de la esfera personal de don Salvador Alba. Estoy leyendo literal
del escrito de la Fiscalía. Claro, a mí lo primero, Carlos, que nos expliques por qué para ti esta noticia tenía un interés público y segundo, cómo es posible que se haga una afirmación en una querella de este calado, que la jueza la acepte y que, bueno, y que no pase nada. Bueno, un magistrado de una audiencia provincial con la antigüedad y los trienios del señor Alba viene ganando unos 5.000 euros netos al mes por 14 pagas. Pero es que cuando se le suspendió como juez por ley, por la ley orgánica del Poder Judicial, se le mantiene una paga básica de 1.800 euros, que ya quisieran muchas ciudadanas y ciudadanos que nos están viendo cobrar ese dinero. Suspendido como juez, en su casa, investigado por delincuente, por presunto delincuente en ese momento, cobraba 1.800 euros. Le pide a un juez de familia, a un juzgado de familia, que por favor le rebaje lo que le está pasando a su exmujer por un hijo que tienen en común. Y claro, lo expresa de ese modo. Pero después pide, cuando es condenado, que le dejen pagar la multa de 12.500 euros que le cayó, que se la dejen pagar de 12.100 y pico euros, que se la dejen pagar fraccionadamente. Un juez, bueno, y tiene una esposa que gana también un buen sueldo como letrada de la Administración de Justicia. Pero esta es una más. A mí me pareció relevante. ¿Cómo no va a ser relevante que una persona así, que está ganando 1.800 euros, que por cierto tendría que estar devolviendo 70.000 euros que cobró justamente en ese momento, pero que tiene que devolver al ser condenado? No sabemos si el Ministerio de Justicia se lo ha reclamado. Dicho sea de paso, porque hemos preguntado y no nos contestan, porque debe ser que también pertenece a la esfera personal. Pero nos pareció relevante. Y a mí me sigue pareciendo relevante a día de hoy. Me da igual lo que diga una jueza. La jueza puede saber de leyes, pero de periodismo sé yo más que ella, seguro. En cualquier caso, eso no se cuestiona, pero yo sí que te lo pregunto porque me gusta que puedas argumentarlo también para que la gente sepa cuál es el criterio periodístico que se sigue a la hora de realizar este tipo de informaciones. Hay otra que también tú nombrabas precisamente en tu argumentario antes, y es la que tiene que ver con esa situación incómoda, sin duda, que se vivió en el colegio, según ha trascendido, según publicaste en su momento, de la hija del juez Salvador Alba. Vamos a ver el titular. El juez Alba demanda a los padres de una niña que preguntó a su hija: ¿ya metieron a tu padre en la cárcel? En la querella del juez corrupto Alba se afirma que la información se desvela al colegio en el que estudia su hija, que contaba con 9 años de edad en ese momento, y se publicaba la demanda de conciliación contra los padres de la compañera. La fiscal, y nosotros lo hemos ratificado, asegura que no existe ni el nombre de la menor, ni su edad, ni el nombre de su colegio, ni la referida demanda de conciliación. Claro, volvemos a lo mismo. O sea, de nuevo, la querella se afirman unas cosas que son completamente falsas, que se pueden comprobar. Evidentemente, ese ejercicio lo podemos hacer nosotros y lo ha hecho también la Fiscalía, que además no solo se lleva por la información que está publicada ahora cuando uno entra en Google, sino por lo que esto es importante, por cómo lo que le aporta claro, la propia querellante en este caso, y que además pasa por un filtro que es el de la brigada también de la policía en este caso, ¿no? Y lo cierto es que aseguran que eso no es así. Volvemos a lo mismo, Carlos. ¿Por qué publicas esta información? Hombre, me pareció relevante, nos pareció relevante en el periódico que, en fin, que una conversación de patio de colegio de 2 niñas de 9 años, el señor Alba y su esposa, o sea, un juez y una secretaria judicial, lo lleven a los juzgados de Telde para demandar a un matrimonio del que eran amigos. Es una conversación entre niñas de 9 años. Los padres ni siquiera estaban presentes ni eran conscientes de que su hija podía haber hecho eso. Es una demostración más de la deriva de este matrimonio, ¿no? O sea, demandaron a unos padres del colegio donde está su hija, amigos suyos que habían venido a su casa muchas veces. Todo esto me lo contaron los demandantes, naturalmente, y yo tengo la demanda, cuyos datos no di, di solamente los sustantivos. ¿Qué es lo sustantivo? Que de una conversación de patio de colegio de 2 niñas de 9 años llevan a estas 2 personas, juristas, cargos públicos, a demandar a un matrimonio. No prosperó, la demanda no prosperó, ciertamente no prosperó. Pero por supuesto no nombramos el colegio de la niña. Sin embargo, Alba, en su libro Injurias, que publica estando ya en la cárcel, nombra 2 veces el colegio de su hija, el nombre del colegio de su hija. 2 veces. Lo hemos aportado, pero a la jueza le da igual. Lo cierto es que en cualquier caso el que vea esa actitud, que al final yo creo que es lo que hay detrás de la noticia, ¿no? El mostrar cómo es el juez Salvador Alba, creo que al final es importante, lo que va a pensar es, bueno, este señor cada vez que puede presenta querellas a todo el que puede. ¿Esto es así? Sí, él se creyó. Una vez él vio que se quedaba solo,
que el gremio no le arropaba como él quería, porque él quería que le arropara el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, etcétera, etcétera. Al quedarse solo y al hacerse pública la grabación en la que se escucha conspirando, empieza a querellarse. Se querella contra Miguel Ángel Ramírez, el autor de la grabación. Se querella contra Carla Vallejo, la jueza que recibe la grabación y la eleva al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Se querella contra la jueza instructora, Margarita Barona. Se querella contra el presidente del TSJ ante la Fiscalía General del Estado. En fin, y ahora se ha querellado contra todos nosotros. Está disparando para todos lados para tratar de evadir, de eludir algo que es evidente, que el delincuente es él. Hay un capítulo muy interesante de todo esto, y es que tú lo explicabas antes, porque al final rompe un poco lo que es lo habitual. No se conocen casos de alguien que haya podido estar durante tanto tiempo eludiendo la entrada en prisión ya con una sentencia firme, ¿no? Normalmente, cuando hay algunas dudas, que esto sí suele pasar, se presentan escritos de salud, rápidamente se hacen informes forenses y se llega a una conclusión y se decide si entra o no, en este caso el convicto en la prisión, ¿no? Y hay un asunto, tú lo nombrabas antes, vamos a ver el titular, que es este, en el que un médico acusado por falsificación firma la baja de enfermedad que libra al juez Alba de ser suspendido. Esta y alguna serie de noticias más similares a esta son importantes porque de los únicos 2 párrafos que existen en el auto de la jueza donde se da algún tipo de justificación, motivación, si queremos llamarlo así, sobre la decisión de sentarte en el banquillo, se alega por parte de la jueza, y voy a leerlo literal, que fue publicada información atinente a la vida personal y la salud de Salvador Alba Mesa, que constaba en el procedimiento judicial tramitado contra el mismo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, facilitando datos de los facultativos médicos que le atendieron, dando a conocer el lugar de ingreso, su afección y diagnóstico, publicando asimismo imágenes y vídeos en momentos de su vida privada, solo o acompañado de familiares, y datos de otros aspectos de la esfera personal del mismo con alteración del normal desarrollo de su vida privada. La Fiscalía asegura que ni se aportaron nombres, ni el lugar de ingreso, ni afección, ni dolencia, ni diagnóstico en tus informaciones. Pero sí que es verdad que al final estamos hablando de un asunto que es muy delicado, ¿no? Porque cuando hablamos de datos personales o no, el periodismo también ahí tiene que tener unos límites, y aquí sí que es verdad que en el caso de ese médico que se encontraba en aquel momento sometido a ese procedimiento judicial, sí que ustedes dan el nombre, publican el nombre de ese facultativo. Nos pareció relevante porque es un cargo público, es un médico del Servicio Agrario de Salud, que en ese momento nos había demandado ese médico precisamente a nosotros por publicar las informaciones que dieron lugar al proceso en el que fue condenado finalmente por manipular la historia médica de su mujer en el proceso de divorcio en el que estaban. Y fue sorprendido, fue sancionado, se le abrió un expediente sancionador y tal, y fue condenado. O sea, fue juzgado y condenado. Y a ese médico es el que recurre el juez Alba. Claro, ¿por qué? Porque es un médico muy singular, es un médico que se dedica a hacer peritajes judiciales, o sea, muy conocido en el foro judicial en Las Palmas. Pero ese médico tiene su plaza, o la tenía en ese momento, no sé ahora dónde la tiene, pero en ese momento la tenía en Chamán, que es un barrio de Las Palmas de Gran Canaria que está a 15 kilómetros de la ciudad de Telde, donde vive el señor Alba. Pero es que además de no ser su médico de cabecera, los jueces no están en el régimen general de la Seguridad Social. Están en una cosa que se llama MUGEJU, Mutualidad General Judicial. Por lo tanto, aunque Alba hubiera vivido algún día en Chamán y ese médico se encariñó con él, tampoco era un médico que lo tuviera a él en su catálogo de médicos. Por lo tanto, fue a buscarlo. Y este señor le hizo un certificado, yo no he dicho nunca de qué enfermedad, para poder eludir la suspensión como juez. Aquí el hecho importante es que también hay un facultativo que está cometiendo una irregularidad, entiendo, cuanto menos. Nosotros contamos la historia, no somos jueces, pero contamos lo que ocurrió. Y desde luego nadie nos demandó por esto. Es más, esa es la otra pregunta que te quería hacer. No dice que sea mentira. ¿El propio facultativo les demanda a ustedes por esta información? No, nos demandó por las anteriores. Por contar lo que hizo con su señora, con su exmujer. Nos demandó por eso y perdió, naturalmente. Nos tuvo que indemnizar porque él fue condenado a las costas. Nos pidió un dineral y al final fue condenado él a las costas. Hay un asunto también muy vinculado, ¿no?, con todo este periodo en el que el juez Alba, pues ya con sentencia en firme, sigue sin entrar todavía en prisión, 11 meses, si no me equivoco. Tardó 11 meses en entrar en prisión. 11 meses en entrar en prisión. Ocurrían cosas como esta y las contaba Canarias ahora. El juez corrupto Salvador Alba, alega un día antes de tener que entrar en la cárcel una enfermedad que le impide volar. Esto quizás está un poquito más relacionado
con lo que veíamos antes un poco en el cuerpo, sobre todo argumental, de la jueza, pero es que también ocurrían cosas como esta, en este, digamos, impasse de tiempo, el juez Alba, de vacaciones en Maldivas, de baja médica y sin poner la sentencia del caso Faicán, que esa es otra. Había una sentencia, en este caso del caso Faicán, que estaba pendiente de ser escrita, ¿no? Y tenía que ser el juez Salvador Alba. Que ya estaba en curso en un proceso penal. Y entonces eso, como se lo pregunté al presidente, posible? me encontré al presidente de la Audiencia de Las Palmas en un acto, me lo encontré cuando ya había sido designado Alba miembro de ese tribunal y ponente de la sentencia, y me dijo, ¿es legal? Digo, hombre, yo no digo que sea ilegal, lo que es un escándalo. O sea, este señor que está acusado de graves delitos de corrupción, juzgando un caso de corrupción del mismo partido del señor Soria, que es el que le animó, el que jaleó para que hiciera lo que hizo, porque al final era alimentar una querella de Soria contra Víctor Rosell, lo que estaba haciendo Alba. Y me dijo Emilio Moya, presidente de la Audiencia Provincial, ¿es legal? Claro, como es legal, pues puede presidir un juicio. ¿Qué hizo el señor Alba? Absolvió a todos los del PP, a los que fueron a juicio, porque la mitad de los acusados del caso Faicán habían reconocido los delitos, es decir, habían reconocido que habían manipulado cosas con los políticos, pero al final los políticos fueron absueltos. Es verdad que los demás miembros del tribunal hicieron un voto particular para condenar al PP un poquito, porque ya era un escándalo. Pero esta es la justicia fronteriza en la que estamos nosotros instalados, que hay mucha impunidad en los políticos, pero también en los jueces. Este señor no podía haber... O sea, hay motivos de sobra para que el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, aún siendo legal, no permitiera este escándalo, y lo permitió. Y este señor le pagó con esto, con una baja médica que postergó muchísimo la sentencia y yéndose de vacaciones a las Maldivas con su familia. Pero Carlos, al final, un poco ahondando en esa reflexión, tú decías antes, es que hay jueces que le han apoyado, pero no hay jueces que están abochornados por todo lo que ha ocurrido y por cómo ha actuado el juez Alba. Bueno, yo creo que es un bochorno de postureo, ¿eh? De postureo. ¿Por qué? Porque Alba al final, al verse solo, los acusó de todo, de cosas grandiosas. A sus compañeros de la sección sexta, Emilio Moya y Carlos Bielba, los acusó de cosas gravísimas. Los grabó en plena deliberación de un caso de corrupción de Lanzarote. Los grabó. Hizo pública la grabación, porque se la entregó a un juzgado para que ya los abogados de las partes personadas se dedicaran a hacerlas públicas. Humilló muchísimo a la justicia. Pero aún así hubo personas, como Emilio Moya, que declaró públicamente el día que este señor se ratificó su condena en el Supremo, que era un día triste para la justicia. Era un día radiante para la justicia, que se hiciera justicia. Pero en el fondo estamos en lo mismo que decíamos de la jueza del 27 de Madrid. No toquen a los nuestros. Por último, Carlos, lo cierto es que hay el otro párrafo, que ya decía que hay 2 párrafos en el auto en el que hay cierta motivación de por qué se decide abrir el procedimiento abreviado primero y después, por tanto, el juicio oral. Tiene que ver precisamente con esa noticia que veíamos del viaje a Maldivas del juez Salvador Alba y también con una serie de fotografías que esta es la noticia que estábamos viendo, de fotografías que ustedes publican junto con una serie de informaciones en las que se ve al propio juez Salvador Alba y a su mujer en la playa de Salinetas, si no me equivoco, sí. También mientras estaba de baja médica en la que alegaba que no podía entrar en prisión. Y ya condenado en firme. Quiero decir, un juez, cargo público, que no le habría permitido esto a ninguno de sus justiciables ni de coña. Además, estas fotos nos las mandan vecinos de suyo, de Salineta, que nos dicen, pero ¿cómo es posible que esté este señor aquí, que todos estamos viendo, que tenía que estar en la cárcel, que está alegando que está malito, con un estrés tremendo, porque, en fin, porque me imagino que tiene que estresarte mucho eso de estar condenado por delincuente, y está aquí en la playa, escarranchado? Pues no, la gente nos mandaba fotografías y a nosotros nos pareció relevante. Es un magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas, condenado en firme, que estuvo 11 meses eludiendo la prisión, que nadie hacía nada por cumplir con la sentencia. Fuimos nosotros los únicos que decíamos, esto no puede seguir así, porque es un escándalo, es un mal ejemplo para la ciudadanía. La Fiscalía lo que viene a decir, Carlos, es que esto al final se produce en un espacio público y por tanto esto no pertenece a su ámbito de la vida privada. Y por tanto... él ha llegado a decir que nosotros teníamos un fotógrafo apostado en la puerta de su casa. Es mentira.
que le perseguimos, que hemos sacado fotos de su hija en la playa. No hay ninguna foto de su hija en la playa. La única foto que hay de su hija es la que acabamos de ver en las Maldivas. Está pixelada, está difuminada para que no se la reconozca, y la difundió él. Pero es curioso porque al final la jueza sí que adopta esos argumentos y dice en ese párrafo del que te nombraba que se publican imágenes tanto de la mujer, del juez Salvador Alba, como de su hija, como la hija de los querellados, o de los querellantes, perdón, ofreciendo, entre otros datos, imágenes en momentos de la vida privada en la playa, con su hija menor de edad de vacaciones, así como datos de ubicación de su domicilio, con comentarios vinculados a su ideología, provocando la alteración de su vida privada y profesional. Al final aquí es como un potaje. Estos dos señores, que mezcla demasiados conceptos jurídicos. Teresa Lorenzo Establier, secretaria judicial, y Salvador Alba Mesa, magistrado, se fotografiaron con Ortega Smith en un meeting en Las Palmas de Gran Canaria, en el fotocall que colocó Vox. Eso no es vida privada. ¿Desde cuándo es vida privada? Posar con un dirigente de un partido político. Si tú eres de Vox, vas a un meeting de Vox y estás tan encantada que te fotografías con el dirigente de Vox, no puede ser que sea vida privada, ni que te moleste que se divulgue. Porque si yo entro en tu casa con una cámara de foto y te veo cenando con un dirigente de Vox, a lo mejor sí me he metido en tu vida privada, pero en un fotocall, y la jueza se lo ha tragado. Pero es que publicamos una fotografía de Canarias 7 en la que se ve a esta señora en la Junta Directiva Provincial de Vox de Las Palmas, posando. ¿Qué vida privada es esa? ¿Dónde está la hija? ¿Dónde está la hija? Que en alguna fotografía de Canarias ahora, que me enseñen dónde está la hija. Habría que ver las redes sociales de ese padre y de esa madre, lo que tienen con su hija. Nosotros, por supuesto, no lo tocamos, no entramos en eso. No nos interesa su hija, nos interesan los cargos públicos que cometen delitos. Hay una cosa que se repite mucho también en la querella y es el hecho de que se te acusa de haber utilizado tu posición de parte en ese procedimiento que da origen a todo esto, que es ese procedimiento por el que finalmente acaba siendo condenado el propio juez Salvador Alba por conspirar contra Victoria Rosell, contra tu pareja sentimental, Carlos. Y lo cierto es que la fiscal asegura que eso no es así, pero yo quiero preguntarte, ¿aprovechaste tu posición para publicar alguna información? No, a ver, si hubiera sido así, la fiscal lo habría detectado rápidamente, ¿no? Los procedimientos judiciales que no están declarados secretos son secretos para todos menos para las partes, pero además a partir de que se abre el juicio oral dejan de ser secretos para todo el mundo. Por lo tanto, todo lo que yo haya podido publicar después de abrirse el juicio oral, pues da igual cómo lo obtenga, pero aún así me he reservado muchas cosas a las que he tenido acceso por ser parte en el procedimiento, muchísimas cosas. Y hay otras que son de común y general conocimiento, como sabes tú, porque el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia también informó muchísimo del procedimiento de Alba, muchísimo. Es público y notorio. Hay un chat de WhatsApp en el que estamos cientos de periodistas de Canarias y de la península, del TCJ de Canarias, informando sobre esto. Pero es que era imposible sustraerse a lo que pasaba en ese procedimiento, por supuesto. Y había abogados, como pasa en todos los procedimientos, que cuando sales cuentan lo que ha pasado dentro. Pero ¿qué pasa? ¿Que ahora vamos a inventar el periodismo de tribunales? ¿Desde cuándo? Hay cosas que eran de común conocimiento que publicamos y otras cosas que fueron investigación del periódico, porque efectivamente el periódico estaba muy interesado en este tema, como hemos estado interesados en muchísimos casos de corrupción en Canarias, y por eso somos un periódico maldito. ¿Por qué son un periódico maldito, Carlos? Porque ejercemos un periodismo libre, no tenemos empresarios, el periódico es de los periodistas, es mío y de mis compañeros. Y por lo tanto no tenemos empresarios que tengan que defender un interés urbanístico o una urbanización turística que se paraliza y después se vuelve a desparalizar. Nosotros defendemos un periodismo libre. Por supuesto que tenemos nuestra ideología y tenemos nuestras debilidades. Y por supuesto que nos equivocamos. Pero somos periodistas libres. Y eso se castiga, como estamos viendo. De hecho, dentro del sector periodístico has recibido bastante apoyo de diferentes asociaciones de la prensa, también de Reporteros Sin Fronteras. Hay muchos colectivos que se han posicionado defendiendo el derecho a la información y mostrando el apoyo público a tu figura por este procedimiento judicial. ¿Pero hay algún apoyo que hayas echado en falta? El periodismo libre también está castigado por periodistas que no son libres. Aquí en Canarias he echado mucho en falta el apoyo de muchos periodistas progres, que se dicen progres,
que pontifican desde determinadas cadenas de radio y de televisión, incluso públicas, que hablan del periodismo, ¿verdad?, como una gran cosa, pero yo no los he escuchado hablar de este caso. A mí no me ha llamado la tele pública de Canarias, bueno, sí, me llamaron para un informativo, para esos magazines en los que critican todo lo que se hace, todo, no me ha llamado nadie, ¿no? Prensa Canaria no ha publicado nada, la cadena SER no ha dicho ni mu, que una semana antes me estaban machacando porque levanté un artículo de opinión, una semana antes. Y yo aquí, ¿dónde están? Porque el periodismo que está ahora mismo en solfa con estas resoluciones, también afecta a la cadena SER en Canarias, también afecta a Prensa Canaria, a sus periodistas. Puede que a sus propietarios y a sus directivas no les importe, pero les afecta. No les importe porque a lo mejor están ejerciendo otro tipo de profesión distinta a la nuestra, ¿no? Pero a eso lo he echado de menos. Es más, la Asociación de la Prensa de Las Palmas fue la primera que me mostró su apoyo, con 2 votos en contra. Hubo 2 periodistas de la Junta Directiva, de 11 personas, 2 votaron en contra. ¿Dónde trabajan? En el Gobierno de Canarias. ¿En el Gobierno de Canarias? En el Gobierno de Canarias. 2 periodistas que hacen gabinete de prensa en el Gobierno de Canarias. No votaron a favor. Dijeron que había juicios de valor en el comunicado que no compartían. Lo que no comparten es apoyar a Carlos Sosa, estando Fernando Clavijo de presidente del Gobierno, estando ATI y el PP en el Gobierno. Vamos a dejarnos de bobería, porque esto es así. El periodismo libre, hay periodistas en Canarias a los que el periodismo libre se las trae al pairo, porque se dedican a otra cosa. Carlos, nosotros nos hemos quedado sin tiempo aquí. Siempre hablamos con total libertad y dejamos que nuestros invitados hablen con total libertad. Creemos que es una premisa fundamental del periodismo libre, por supuesto, porque el periodismo no debería ser de otra manera que libre, pero consideramos que es algo básico. Nos tenemos que despedir, pero ¿hay algo que quieras decir, que creas que se ha echado en falta? No, de verdad estoy muy agradecido a Mírame Televisión, particularmente a ti, porque me ha dado la oportunidad de decir lo que me ha dado la gana, y eso no es frecuente tampoco, ¿eh? Espero que esto sirva para que la profesión se fortalezca un poco más y no se debilite. Ojalá sea así, Carlos. Muchísima suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, ha estado aquí. Nosotros lo hemos comentado ya varias veces, lo hemos expresado públicamente, no vamos a decir lo contrario ahora, lógicamente. Somos unos firmes defensores del derecho a la información, somos unos firmes defensores de la libertad de expresión, somos unos firmes defensores del periodismo. Y cualquier treta, artimaña o estrategia que se pueda articular para atacar o para generar miedo en el periodismo nos va a encontrar enfrente, y eso va a ser así, ha sido así durante años y va a seguir siendo así siempre. Así que pasen una feliz noche y, por favor, infórmense y acudan a sus periodistas, a los que crean, a los que consideren que tienen credibilidad, a los que les gusten, pero infórmense y busquen siempre una segunda opinión también que contraste las informaciones que ustedes leen. Así que pasen una feliz noche.